Continuar. Listo, pues hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una sesión más de Eólica. Y en esta sesión voy a repasar y voy a trabajar con, pues ya empezar a meterle al tema de la evaluación del recurso. Entonces, para eso vamos a empezar a chambear con un script que les compartí. Entonces, yo para arrancar mi Anaconda utilizo pues eso, Anaconda. Entonces, pues lo voy a buscar. Aquí está. Para los personas con gustos más refinados, si quieren pueden entrar a partir de su terminal y empezar ahí a cargar todo. Bueno, aquí sencillamente estoy utilizando Anaconda. Voy a utilizar Jupyter Lab. Diego es mucho más fan de Jupyter Notebook. A mí no me gusta porque lo siento como muy viejito. Entonces, pero bueno, pues ahí es cuestión de gustos. Y solo verificar que me ven bien. Sí, ahí están. Y ahí está perfecto. Muy bien. Entonces, ahora sí. Muy bien. Ahí estoy yo. Entonces, ok, el que yo les mandé es el que dice evaluación estudiantes. Ese trae una sorpresa para ustedes, entonces yo no voy a trabajar en ese. Voy a trabajar el que está ya completamente desarrollado. Espero que me dé oportunidad de terminar los dos ejemplos que tengo acá. Bueno, si ustedes no estaban familiarizados, bueno, lo que tengo preparado para la sesión, espero que no sea apabullante en términos de tiempo. Entonces, supongo que, bueno, esto es nada más para platicar cómo está la configuración de Jupyter, de Jupyter Lab. Tiene un conjunto de extensiones que ustedes pueden instalar. Esto es sencillamente para cambiar distintos temas, hay más plugins y demás. Aquí hay, para hacer el tema de estas famosas presentaciones, si quieres poner slides y demás, una ayuda para las herramientas, y bueno, pues un poco cómo está la estructura. Entonces esto es lo que yo voy a trabajar. Le voy a dar aquí otra vez para ocultarlo y voy a aumentar la fuente para que lo alcancen a ver bien. Entonces, díganme por favor si el tamaño de la fuente es adecuado o si le doy le subimos un par de rayitas. Si se puede aumentar otro poquito, por favor. A ver, ¿qué tal ahí? Sí, gracias. Mucho mejor, ¿no? Ok. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy es utilizar estas ya expresiones para hacer la evaluación del recurso eólico. Yo expliqué dos estrategias para hacer la evaluación la sesión anterior, que una es a partir, evidentemente las dos parten del conjunto de datos experimentales y del tener la curva de potencia del aerogenerador, y la otra es contar con, a partir de esos dos inputs, los utilizamos para alimentar la curva de potencia, pasar las velocidades a través de la curva de potencia, o como lo voy a ilustrar en esta expresión, una evaluación a partir de asignar una función de densidad de probabilidad. Esas son las dos estrategias que vamos a platicar el día de hoy. Para una voy a echar mano de oye, Diego, mientras podrías hacerme el favor de compartir el notebook que tú tienes con los datos, porfa, el TXT y el DAT que se necesitan para correrlo en el notebook, porfa. ¿Y también el notebook o solo los archivos? Yo creo que también el notebook, los tres, para que tengan las tres cosas. Ya lo puse yo y para este no necesitan datos, ¿no? Entonces no hay mayor problema. Entonces, gracias, Diego. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es platicarles lo que vamos a hacer es plantear un problema real de cómo le hacemos para hacer los estudios de evaluación del recurso. Lo que voy a hacer, aquí yo había puesto 3 sitios, pero creo que nada más me voy a quedar con 2 sitios, que es Veracruz y Tamaulipas. Aquí tiene un detallito, entonces los sitios potenciales que voy a analizar son 2. Guerrero no, solamente es Veracruz y Tamaulipas, si mal no recuerdo. Entonces, lo que voy a hacer es
No, bueno, sí es guerrero. No, bueno, es guerrero y... Déjenme ver nada más cómo quedó dividido esto. Aquí. Pum, 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 pum. No lo veo, no lo veo. Creo que este no está bien dividido, pero el de ustedes sí. Ok, bueno, no importa. Entonces, es guerrero el primero que vamos a analizar y el segundo, me estoy avanzando muy rápido, nada más. Guerrero y Veracruz. Ok, nada más era para tener claro, porque iba a meter 3, pero dije, no, ¿para qué tanto? Sí. Guerrero y Veracruz. Veracruz. Aquí lo vamos a poner. Veracruz y Guerrero. Entonces, el problema que planteo aquí en el texto es que vamos a hacer un estudio de evaluación. Vamos a poner un aerogenerador de 5 megawatts, 6 megawatts, un aerogenerador gigante. La marca es un Aliade 150 y esto lo vamos a utilizar vamos a hacer evaluación de los recursos. Lo que vamos a calcular son dos cosas: la energía anual producida, que es EAP, y el capacity factor o factor de planta, ¿no? Y lo puse como CF. Y lo primero que vamos a hacer es, bueno, lo que estoy suponiendo es que, bueno, ya tengo el aerogenerador, no tengo las velocidades directas, lo único que tengo son los parámetros de escala, forma y localización de la distribución de Weibull. Y eso es lo que yo voy a utilizar para hacer la evaluación. También voy a suponer que esto fue medido a la altura del rotor, entonces ya no tengo que extrapolar nada, aparte pues no tengo las velocidades, no tengo velocidades que extrapolar. Entonces pues me voy a quedar nada más con esas para hacer esta extrapolación. Bueno, para hacer este trabajo voy a cambiar esto, mejor esto será un poquito más bonito en Darks. Vamos a ver. Entonces, ok, entonces pues vamos a arrancar, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen en su notebook esta primer parte que está desarrollada para hacer la evaluación del recurso con una función de densidad de probabilidad. Entonces, traté de hacerlo lo más ordenado posible, siguiendo el buen ejemplo de Diego, porque luego ponía librerías y luego las repetía a lo largo del notebook y no me importaba cómo iba la cosa, pero bueno, ahora traté de ponerlas en donde van. Y voy a iniciar con el sitio de Guerrero. Entonces, también, bueno, es importante decir que esto que estoy planteando como problema es sencillamente, es ficticio totalmente, ¿no? Estas condiciones de Weibull y demás, sencillamente pues, me inventé un par y dije que son en dichos lugares, nomás por decir que pues, son de ahí para comparar, ¿no? La curva de potencia creo que sí es real. Ese es de un libro que me encontré de Offshore que también me compartió Diego y pues lo que hice fue reproducir este ejercicio, ¿no? Entonces, ok, entonces lo primero es importar el par de librerías que estamos trabajando. Vamos a trabajar acá con NumPy, y Matplotlib. Entonces, en particular con Pplot para hacer las gráficas, son las dos cosas que cargo. Y voy a hacer un primer arreglo. En realidad voy a hacer pues dos arreglos, ¿no? Uno que debe de corresponder a la función de densidad de probabilidad, ese va a ser uno. Y el segundo va a ser pues para construir la curva de potencia. Entonces, primero voy a construir la curva de potencia. La curva de potencia aquí la defino nada más como un arreglo, que es un arreglo de NumPy. No he hecho ningún data frame ni nada de eso. O sea, acuérdense que genero los arreglos y a partir del arreglo puedo generar un data frame. Entonces voy a generar dos arreglos. El primer arreglo arranca de 0 a 31, tiene una extensión de 31. Y el segundo es un arreglo que tiene las potencias. Yo lo definía a pincel totalmente, ¿no? Aquí está definido a pie. Y aquí se ven evidentemente las unidades que son megawatts, ¿no? Porque el aerogenerador que yo estoy poniendo acá, pues es un aerogenerador que tiene potencia nominal de 6 megawatts. Entonces las unidades que estoy mostrando acá son megawatts, ¿ok? Entonces, genero los dos arreglos y lo único que hago acá es, en esta, pues es sencillamente una gráfica. O sea, hago una gráfica de X contra Y, en donde X son las velocidades de viento que define acá arriba y en el segundo son las velocidades de viento que defino acá, ¿no? Entonces, ahí estamos. Lo que hago después, pues es definir la etiqueta
del eje de las X, la etiqueta del eje de las Y y el título. Y nada más. Entonces, pues tenemos una bonita gráfica. Entonces, primer punto, pues ya pudimos hacer una primera gráfica. El segundo, pues ahora voy a utilizar WaveBool-Min, que esa es la función de densidad de probabilidad que se utiliza para hacer el estudio de evaluación del recurso. La librería que utilizamos es IPy, que es Stats, y esa es la que vamos a utilizar para este momento. Y lo que hacemos es tomar los parámetros que nos dan de entrada, ¿no? O sea, yo sé que lo que voy a evaluar aquí es voy a calcular las probabilidades de las velocidades de viento que yo ya generé en el arreglo anterior y utilizando la función PDF, que es Probability Density Function, voy a utilizar esta para ver cuál es la forma de la función de densidad de probabilidad. Por favor, si alguno o alguna tiene alguna duda en algún momento, pregúnteme sin problema. Entonces, Profe, adelante. yo tengo una duda. Para meter como valores en una lista, en un arreglo, ¿se puede hacer como copiando y pegando, por ejemplo, de una base de datos o algo así? Para meter una lista, digamos, algo que tienes de Excel y los quieres importar y traerlos para acá. Ujú, sí. No, todavía no llegamos al nivel de copiar y pegar, si hay que importarlo, pero está en 2 patadas. Y lo vamos a ver en el script de Diego. Entonces, no. Ahorita vamos para allá. ¿Sale? Seguramente se puede, debe haber alguna toolbox que lo pueda hacer, pero creo que será poco eficiente. Para cuando tienes un sitio, pues está pichón, pero cuando tienes 8 sitios, si quieres 4 años, pues eso se vuelve una locura, ¿no? Entonces, ok. Entonces, pues aquí lo que voy a hacer es, una vez más, tomar las velocidades de viento y si ustedes se fijan, pues es sencillamente evaluar la Weibull con las velocidades que yo ya tengo acá. Entonces, evalúe las velocidades aquí. Estos son los parámetros de escala, forma y localización. Localización es 0, yo la anclé, ¿no? Desde el inicio, y entonces genero el Weibull-Min, genero los valores de la probabilidad para cada una de esas valores y genero la gráfica. Y aquí ya no le puse nada de X, Y, Z, ni mucho menos, ¿no? Entonces aquí nomás, ahí está. Ya. Ok, entonces vamos a verificar que ahora pues el área bajo la curva evidentemente está cercano a 1, pues yo tendría que pues nada más hacer la suma, ¿no? Del arreglo, lo sumo y pues esto está cercano a 1 y pues eso es bueno, ¿no? La probabilidad, la integral abajo de esta función de densidad de probabilidad, pues eso es 1, cercano a 1, ¿no? Ahora lo que voy a hacer es voy a tomar, voy a generar 3 arreglos, bueno, más bien los 3 arreglos que ya generé, que es wind speed, power curve y probabilidad. Y eso los voy a meter en un data frame, ¿no? Entonces, para crearlos, voy a importar pandas a ASPD. Aquí, pues, un viejo chiste es que si tú quieres volver loco a alguien que trabaja con Python, ponle import pandas as np, as numpy, ¿no? O sea, cambia cómo vas a importar estas 2 letritas al final, porque es como muy estándar que uses PDE. Y es muy estándar que uses NP y que uses PLT. Entonces, si tú intercambias estas 3, vuelves loco a un programador de estas cosas, ¿no? Entonces, ok. Luego de esto, pues lo que voy a hacer es eso, ¿no? O sea, voy a generar un data frame, ¿no? O sea, le voy a poner DF, data frame, así le llamo. Utilizo la librería de pandas y con pandas le digo que voy a crear un data frame que se va a llamar WindSpeed, que utilice el array que ya tengo. La segunda se va a llamar probabilidad, que es la probabilidad que también ya tengo. Y la power curve, que así también se va a llamar, que es la power curve que yo ya importé, ¿no? Esos son los 3. Entonces, en el momento que yo corro esta parte, pues tengo el data frame, ¿no? Entonces, como ven, no tengo ningún index. O sea, cuando trabajo con data frames, lo que es muy útil es generar un index. Ese index lo podemos asociar a la estampa temporal
y hace como muchas maravillas desde el sampling, resampling, lo vamos a ir platicando. Ahorita no estoy generando, o sea, regularmente el index se utiliza para darle esa indexación. Lo utilizo cuando tengo regularmente alguna variable sobre la cual yo quiero que ordene. En series temporales regularmente ponemos que es la fecha. Aquí como no estoy utilizando fechas, pues no estoy utilizando ningún index, ¿no? Muy bien, entonces pues ya tengo mi data frame y como ustedes ven, este ejemplito lo empecé el primer día que lo hice, que lo comenté con Diego, lo hice en Excel porque pues, se me hizo fácil, ¿no? Y luego ya de platicar, pues ya me dio un poco de pena, entonces ya este es el esfuerzo de hacerlo en Python y aquí está. Entonces, como ven, pues es recuperar esa estructura porque el ejemplo es muy ilustrativo en el sentido de que recabas los tres elementos que necesitas. O sea, por un lado son las velocidades de viento que están representadas por la probabilidad, que son las primeras dos columnas, y luego la curva de potencia del aerogenerador. ¿Ok? Entonces, aquí está. Entonces, para hacer, regresando al punto de, bueno, ¿cómo hago el estudio de evaluación del recurso? Pues es muy sencillo. Bueno, aquí les pongo una recetita de cómo hacer las gráficas con ejes, Y, ¿no? O sea que, bueno, en MATLAB son las gráficas que tienen dos ejes Y. Aquí lo que estoy presentando es, bueno, defino una figura en donde voy a poner en un eje de las X, perdón, de las Y, lo que corresponde a una curva y en el otro eje lo que corresponde a la otra curva, porque no tienen el mismo tamaño. Entonces, si yo las empalmo juntas, o sea, las quiero incrustar en el mismo mapa, no se va a ver nada, ¿no? O en el mismo mapa, o en la misma figura no se va a ver nada. Entonces, lo que utilizamos es esto, ¿no? Es Twin X, que es cuando tienes, comparten el eje de las X. Y pues sencillamente es la primera, es que vamos a definir vamos a hacer la gráfica en uno de ellos, en el primer eje de las X. Vamos a definir dos ejes X. El primero es este, en donde vamos a poner la curva de potencia, y este que se comparte, en el otro va a poner el eje de las probabilidades. Aquí le estoy agregando un colorcito, que es el color naranja, y sencillamente. Entonces aquí hago una cajita para poner el tamaño de esto y le doy una especificación, una especificación de en dónde quiero que la pongan, ¿no? Entonces, pues ya. Entonces, de esta forma, pues ya tenemos en el eje de las X tenemos las velocidades. En el primer eje de las Y tenemos las la curva de potencia del aerogenerador, porque este llega hasta 6 megawatts, y el otro es la función de densidad de probabilidad, ¿no? Entonces, pues aquí ya está todo. Muy bien. Entonces, muy bien. Ya, ahí lo bajo un poquito. Ok, entonces, lo que sigue es, bueno, ahora estamos ya listos para el proceso de cálculo. O sea, lo que vamos a hacer es ahora hacer el producto del número de horas. Entonces, voy a agregar a este data frame que tengo aquí, que ya creé, que se llama DF. La forma de agregarle columnas al data frame, pues es sencillamente ponerle el nombre de la columna, entre comillas, ahora se va a llamar horas G. Y esto, que seguramente el nombre del G tenía hacía mucho sentido cuando lo escribía, ahorita no sé por qué le puse horas G. En fin, entonces lo que hago es multiplicar la probabilidad que yo ya calculé con la Weibull y la voy a multiplicar por el número. O sea, es dataframe.probability. O sea, si ustedes se fijan, aquí hay dos formas de llamar a los data frames. La primera es poner data frame, luego paréntesis cuadrados y ponerle las comillas. Y la segunda, bueno, que se utiliza muchísimo para ponerle nombres. Y el segundo es poner data frame y el punto, ¿no? Entonces son las dos formas de llamar data frames. Y lo voy a multiplicar por 8,760, que eso son las horas en un año. Entonces es lo que hicimos la sesión pasada, que es multiplicar. O sea, si yo quiero saber cuántas horas en un año hay para alguna cierta probabilidad, pues es multiplicar el número total por la probabilidad y lo que obtengo es esto. Es la probabilidad que acá está, esta es la velocidad de viento, o sea, aquí tengo la probabilidad y esto, si yo multiplico la probabilidad por el número de horas, pues estas serán el número de horas en donde esto estuvo ocurriendo. Y así hago el producto para todo el aerogenerador, ¿no? Entonces aquí está, a esta columna le puse el número de horas y aquí está.
Y lo que sigue es multiplicar, porque ya tengo las unidades de horas. Ah, bueno, esto lo hice para... ok, recordemos que estamos en el estado de Guerrero, ¿no? Entonces, lo que hice fue poner un cierto número de horas, ¿no? Entonces, lo único que voy a hacer aquí es un poco revisar cómo va el cálculo que yo estoy presentando. Y si ustedes se fijan, el número de horas, evidentemente, va a ser igualito a la función de densidad de probabilidad, bueno, a la probabilidad que yo ya hice. Y lo único que voy a hacer es compararlo, porque recordemos que la evaluación del recurso es el producto de esas dos curvas que están en pantalla. Entonces, lo que voy a hacer aquí es, pues así de entrada, ver que en el estado de Guerrero tengo velocidades, muchas velocidades bajitas, o sea, recordemos que pues esta es la integral, lo que me va a decir el número de horas que hay. Hay muchas velocidades que están por debajo, por ejemplo, de los 10 metros por segundo, ¿no? Que son todas estas, ¿no? Entonces, todas estas velocidades me quieren decir que, bueno, y aparte todas estas velocidades vamos a tomar como referencia, por ejemplo, la nominal, que es esta raya que está aquí. Y resulta que hay muy poquitas velocidades en donde el aerogenerador está en su nominal, ¿sí lo ven? Pero hay muy poquitas horas. Si yo hago la cuenta aquí, pues yo podría saber cuántas horas aquí el aerogenerador está produciendo en esos umbrales. Entonces, así de entrada, el comentario que puse, bueno, vamos a comparar el número de horas con la función de densidad de probabilidad, que ya lo dijimos, son iguales, tienen la misma forma, lo único que cambia es en el eje el número, porque la escala ahora son miles de horas, ¿no? Y en el otro era probabilidad. Y eso quiere decir, bueno, que la pregunta que pongo aquí es, bueno, ¿qué podemos decir? Que son iguales, ¿ok? Y la cosa pinta bien, pues al parecer, ¿qué dirían ustedes? Bueno, pues yo diría que no, porque la mayoría del tiempo no vamos a alcanzar ni la potencia mínima. Exactamente, Eric. O sea, la reflexión que estábamos platicando ahorita es eso, ¿no? Que viendo cómo interactúan estas dos curvas, al menos visualmente, parecería que no es la mejor elección, porque lo que estamos viendo es que tienen velocidades que son relativamente bajas y que la tecnología que nosotros estamos seleccionando opera a velocidades más altas. Entonces, lo que podríamos decir de entrada es que lo que vamos a obtener es un factor de planta bajito. Un factor de planta bajito quiere decir que tiene una potencia nominal, o sea, es este indicador de efectividad, ¿no? Que nos va a decir que qué tan bueno es, pues vamos a verlo. Es un aerogenerador de 6 megawatts, o sea, nos podríamos ir con la finta de, bueno, no, es que el aerogenerador es gigante, entonces si yo lo pongo más grande, la cosa va a producir más. Ese no es el indicador adecuado, el indicador adecuado es el factor de planta y ahorita lo vamos a ver, ¿no? Lo que va a hacer es traducir esta sensación de que el aerogenerador tiene una curva de potencia, pero cuando interactúa con las velocidades de viento, pues la cosa no, ¿no? Entonces, ese es el problema. Entonces, aquí entra el símil de cuando haces tú un estudio de evaluación del recurso y lo haces mal, pues es como poner un módulo fotovoltaico en la sombra, ¿no? Pues eso es lo mismo, es poner un aerogenerador gigante en donde la cosa no se va a mover, pues eso no sucede, ¿no? O sea, no va a producir. Y ahora, pues lo que voy a hacer es multiplicar las horas por la curva de potencia. Entonces, lo que voy a obtener con el producto, pues va a ser el número de horas o el número de megawatts horas, porque esas son las unidades que tiene, de que se producen para cada velocidad, ¿no? Entonces, pues aquí está. Hago el producto de horas por la curva de potencia y obtengo esto. Y esto es lo que tengo aquí. Esto es el data frame horas por el data frame curva de potencia, multiplica ambas columnas y genero otro data frame que se va a llamar los megawatt hora generado para cada intervalo. Insisto, le puse G porque es guerrero, ¿no? Por eso le puse G. Todo es G porque es guerrero. Ok, ya, resuelto el misterio de la G. Muy bien. Y pues bueno, aquí cosa interesante, si ustedes se fijan, aquí ya se visualiza esa interacción entre la curva de potencia y las probabilidades y el número de horas, ¿no? Porque pues aquí entra la velocidad de corte y aquí ya fue, ¿no? Ya no se produce. Aunque tengas velocidades de viento, ya no se produce, ¿no? Y bueno, las velocidades de viento que están por acá. Algo que me preguntaban en la sesión pasada es, bueno, ¿cómo le haces para ver el rollo de
los decimales. Entonces, ustedes se fijan, no, solito, ¿no? O sea, solito está generando, creo que son flotantes dobles de entrada, o sea, tiene muchos números decimales. Entonces, no, ahorita no es una preocupación, ¿no? O sea, no, hay un buen grado de descripción, ¿no? Aquí. Muy bien. Ahora entonces, pues algunos truquitos, bueno, pues algunas sugerencias, ¿no? Si ustedes quieren imprimir información, yo utilizo, casi no se usa, bueno, depende, ¿no? Si ustedes quisieran hacer algo. Lo que voy a hacer ahora, bueno, pues vamos a ver que efectivamente esto que yo estoy planteando está bien. Entonces lo que voy a hacer es sumar todas las horas, es decir, sumar como algunos indicadorcitos de control para verificar que lo que estoy haciendo está bien. Entonces vamos a ver que el número de horas va bien, pues más o menos, ¿no? O sea, está en 8,594, bueno, se acerca. Y lo que hago es sumar, ¿no? O sea, lo que digo es, bueno, vas a imprimir un texto, luego lo divido con una coma y le pongo la variable que quiero que imprima. Entonces es sencillamente el data frame y que lo sume, ¿no? Eso es lo que estoy imprimiendo acá. Voy a imprimir también los megawatts que se están produciendo. Y entonces, como ven, aquí ya va este es el primer indicador, ¿no? Es la energía anual que se produciría, que ahí está, esa es la cantidad de megawatts, que son 13,965 megawatts hora. Y lo que faltaría, bueno, pues ahora vamos a calcular el factor de planta. Lo que me faltaría para calcular el factor de planta, pues es multiplicar la potencia nominal del aerogenerador, que son 6 megawatts, y decir que, bueno, pues cuánta potencia estaría produciendo ese aerogenerador para todo el tiempo que yo vale, pues es multiplicar esta potencia nominal por los 6 megawatts. Entonces multiplico 8,000, que eso es el renglón número 32, es multiplicar la curva de potencia, más bien el número de horas por la potencia nominal, y esto es lo que el aerogenerador produciría si estuviera produciendo todo el tiempo en su potencia nominal. Entonces, esto es 13,000, eso es lo que produce en realidad. Esto es 52,560, eso es lo que produciría en su potencia nominal. Y lo que voy a hacer, aquí nada más, ojo con las divisiones. Cuando yo pongo las divisiones, es importante poner paréntesis, ¿no? Para que pues salgan bien, ¿no? Porque si no, nada más dividiría y luego multiplica. Entonces, bueno. Y bueno, resulta que el factor de planta en Guerrero es del 26%, ¿no? Eso es bueno, pues puede ser que sea bueno, no lo sé, ¿no? Eso es 26%, ese es el resultado del ejercicio ilustrativo nomás, 26%. Muy bien. Entonces, platíquenme. ¿Alguna duda o pregunta? Ninguna. Muy bien. Yo tengo una pregunta. Ahí está ya. Muy bien. Adelante, adelante. Vas, Sofía, si quieres. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿La probabilidad fue la que estaba en el segundo arreglo? ¿La que pusimos al inicio? ¿O es que me perdí un poco de dónde sale su probabilidad? Probabilidad fue sí. la primera y esta la Ajá. obtuve de la evaluación de la función de densidad de probabilidad. Ya. Esta fue la evaluación. Este es el arreglo que de la curva de potencia que te da el fabricante. Y ya los demás fueron productos, ¿no? Horas y megawatts horas. ¿Sale? Pero estaban en el primer array, ¿no? O sea, fue en el de que estaba al inicio. Los primeros sí. Con lo que yo arranqué fue con wind speed, ¿Con probability y power curve. Ok. Gracias. Ok, muy bien. ¿Alguien? Yo me Adelante. perdí en cómo sacó las horas G. Las horas. Es multiplicar la probabilidad por 8,760. Tal cual. Ya. Es, Gracias. ¿sale? Ok. Entonces arranco de estos tres: wind speed, probability, power curve. Luego el número de horas es probabilidad por 8,760. Producción, ya en megawatts hora, es horas por la curva de potencia y ya está, ¿no? Y al final es sumar, ¿no? Sumar total. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna otra duda, pregunta, comentario?
Ok, si no es así, entonces, yo ya hice la mitad de la chamba. La mitad de la chamba es hacer, a ver, vamos a hacer lo siguiente. Voy a, ¿dónde estás? Estás aquí, ¿verdad, Diego? Aquí ando. Muy bien. Lo que vamos a hacer en la siguiente parte es que ustedes me van a ayudar a hacer la evaluación, entonces, de lo que sigue. Nada más déjenme ver si... Diego, ¿podrías ayudarme? ¿Cuántas personas somos? Somos 21. Menos Diego, menos yo, somos 19. ¿Cuántas personas les parece razonable que hagamos los equipos? ¿Les parece que sean 3 personas? ¿O cada quien que sea tierra libre? 3 personas, ¿no? De 3 personas está De bien. 20 personas, dice Jimena. ¿Con Diego entonces? No. Yo digo que de 3, ¿no? Para que la cosa se mueva. Entonces, Diego, ¿puedes ayudarme a hacer los pequeños equipos de 3? Yo creo que sí se puede, ¿no? Ahorita. Nada más yo necesito verificar un par de cosas. Bueno, aquí está. Y aquí están y hay algunas preguntas. Entonces, lo que ustedes tienen que hacer en esta primera etapa ¿ya vieron el juego del calamar? Entonces, imagínense que es una cosa así. No, no es cierto. Esto, lo que van a hacer en la primera etapa es utilizar los parámetros de escala que ya estoy poniendo ahí, 1.5, localización, que es 0, bueno, shape, scale, and localization, con los valores que están ahí puestos. Ya hice yo la primer chamba, que está aquí, ¿no? Pues es sencillamente evaluar nuevamente la curva de probabilidad, las mismas velocidades, poner los nuevos valores y tan. Ay, mira, creo que yo regué el tepache aquí ahorita que lo estoy viendo. Aquí esto es 2 y 10. Ay, qué bueno que me di cuenta. Nada más déjenme ver. Ok. Ok. Esto entonces es 2 y 10. Lo voy a cambiar. Perdón, ustedes sí lo tienen. Espero. Shape es 2. 2. 0. Porque creo que estos son los mismos de hace rato. Y 10. Está. 2, 0 y 10. Y entonces lo que tienen que hacer es pues volver a calcular factor de planta y energía anual producida. Está